están moviendo las empresas hoy en día y por eso les animo también a moverse por acá. ¿Le doy entendido? Entendido. Listo, no te preocupes. Entonces vamos a entrar a la metodología de definición de objetivos. ¿Conocen la técnica SMART para definición de objetivos? ¿Sí? Bueno, esa sí no la, es como la que nos están dando todo el tiempo. Esa misma técnica la podemos utilizar para nuestros objetivos profesionales. ¿Por qué? Porque listo, yo quiero ser CEO de una gran empresa. Ok, ¿de qué tipo de empresa? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué camino quiero seguir? Si yo no tengo una ruta clara para mis objetivos, ¿qué va a pasar? Me voy a frustrar. Porque entonces tal vez no los voy a alcanzar, porque entonces voy a aplicar a todas las ofertas laborales que salen y empieza la queja de, es que yo he mandado como 80 hojas de vida y de ninguna me llaman. Bueno, ¿has aplicado las ofertas que son, a las hojas de vida? ¿Has mandado las hojas de vida que son? Entonces es medirnos con objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo. ¿Qué es importante, por ejemplo, cuando ya me gradué, voy a empezar a buscar trabajo o estoy buscando trabajo? Hacer de la búsqueda de trabajo una especie de trabajo adicional, por así decirlo. Ser organizado, saber a dónde enviamos las hojas de vida. No empezar a repartir por cuanta red social, por cuanto todo lado, sin tener una planeación, porque perdemos control del proceso y luego terminamos trabajando o nos terminan llamando de una empresa que no tenemos ni idea para qué nos llamaron, aplicamos a un cargo al que no sabíamos para qué estábamos aplicando y entonces nuestro proceso pues va a ser menos exitoso. Una vez tengamos objetivos de carrera claros, vamos a comenzar con un plan de acción. Entonces, miren que el proceso de buscar trabajo o de entrar al mercado laboral no es simplemente hacer una hoja de vida y repartirla. Requiere un proceso de planeación bastante amplio. Y vamos a entrar ahora, ¿qué sigue en ese plan de acción? ¿Qué tengo que hacer? Recuerden que si tienen preguntas de cualquier medio, con mucho gusto las vamos atendiendo. Entonces, está este modelo, como les dije, lo escuché de un docente de la Universidad de La Rioja y me pareció muy interesante porque tiene 3 factores muy importantes. ¿Ustedes han escuchado de la teoría del círculo dorado de Simon Sinek? Se las quiero poner acá. Este audio suena para mi canalista. ¿Cómo le puedo acá? ¿Sí? Discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operated it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way. And it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean, what's your purpose? What's your cause? What's your belief?
Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because it's easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Nah. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do. We say how we're different or how we're better. And we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers, the biggest clients. We have, we always perform for our clients who do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. Ok. Aquí está. Sí, ok, listo. Debajo acá. ¿Tengo que mutearlo acá? Listo, no hay problema. Ya. Listo. Entonces, ¿por qué les traje esta reflexión del círculo dorado de Simon Sinek? Este es un orador de TED Talks. Ustedes conocen las TED Talks. Son charlas muy enfocadas, temas muy cortos, máximo 20 minutos. Inicialmente estaban a través de la tecnología, el arte, el entretenimiento. Ahora están enfocadas en diferentes temas. Pero el objetivo principal de esta charla es porque desde aquí tenemos que partir nosotros cuando vamos a iniciar a trabajar o queremos entrar al mercado laboral. ¿Por qué queremos trabajar en eso? ¿Por qué quiero trabajar en talento humano? ¿Por qué quiero ser un duro en finanzas, en bolsa? ¿Por qué quiero hacerlo? Ese es el propósito que nosotros tenemos que encontrar. De aquí partimos para precisamente en la parte de conocernos. El ejercicio de construir una hoja de vida no es simplemente sentarme y decir, ok, yo estudié en la Universidad Nacional, me gradué en tal carrera, hice una pasantía en tal lado, trabajé y ya, esa es mi hoja de vida. No, mi hoja de vida es qué quiero reflejar, qué quiero mostrar. Es como ustedes veían en ese círculo dorado que Simon Sinek identificó a partir del por qué, no de lo que hago bien. Soy un excelente estudiante, me encanta relacionarme con personas, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué quiero trabajar en esto? ¿Por qué quiero buscar trabajo en este sector? Y partimos de algunas preguntas. ¿Cuál es mi perfil profesional? ¿Hacia dónde me quiero enfocar? ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Y la propuesta de valor, recuerden siempre que es lo que me hace diferente a los demás. Porque ¿cuántos estudiantes salimos de acá cada semestre? Cada año, de todas las universidades del país. Todos entramos a competir al mercado laboral. Luego salimos, seguimos trabajando y seguimos compitiendo en el mercado laboral. Entonces, construir esta propuesta de valor va a tomar tiempo y es un ejercicio de reflexión. Eso es lo primero que ustedes van a ver en la hoja de vida, el perfil profesional. Es lo que vamos a activar en nuestro LinkedIn. ¿Cuántos tienen acá su cuenta en LinkedIn activa? Entonces, ese que sale ahí, ese es lo que tenemos en nuestro LinkedIn precisamente. Ese quién soy, ese perfil. ¿Qué me diferencia de los demás? Y algo muy importante que a veces nos cuesta hacer es cómo me ven los demás. No, es que yo soy la locura, soy el más responsable, mejor dicho, soy un teso para las finanzas. Y mis compañeros que dicen, tal vez es mi profesor, pasé la materia y más o menos, pero es que soy el duro. Entonces, miren que esta parte de cómo me ven los demás es muy importante y es un ejercicio también que tenemos que hacer. Ya les voy a mostrar al momento de construir la hoja de vida cómo la auditamos para ver cómo nos perciben. Entonces, todo este perfil profesional sale de 3 cosas. ¿Cuáles son mis experiencias, los aprendizajes que tengo y cuál es la visión a futuro? Y la visión a futuro es particularmente importante cuando acabamos de salir de la universidad.
porque nuestra experiencia es relativamente poca, pero nuestro potencial es enorme. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy presente al conocernos. Este trabajo de hacer una hoja de vida, esto toma tiempo. Es una planeación que no se van a sentar en 10 minutos a redactarla. Y ya también les voy a contar por qué lo tenemos que mezclar con las redes sociales para que sepamos destacarnos. Luego sigue, evalúate. Y es que, ¿qué nos pasa a veces? Nos vemos acá como estamos al espejo. No, yo estoy perfecto y por detrás no tengo soporte. Lo que yo hago, ¿se demanda o no se demanda? Por ejemplo, voy a salir al mercado laboral y quiero trabajar y pues sé Excel. ¿Será que solo Excel en este momento me demanda el mercado laboral? ¿O voy a tener que aprender a hacer dashboard en otras aplicaciones? ¿Tengo que manejar Power BI? Hay cosas que tal vez cuando yo salí no eran un requisito. Ahora sí lo son. Es lo mínimo que se espera pues de un profesional de determinada área o que quiera trabajar de pronto en analítica de datos. Entonces miren que eso es lo que tenemos que hacer. Sigo desarrollando nuevas habilidades, ¿no? Pero es que yo ya me gradué hace 10 años o 15 años y estoy buscando trabajo. Vale la pena parar y decir lo que yo sé realmente es lo que necesita el mercado o tengo que aprender. Ahorita hay una habilidad o una competencia muy importante que se valora en el mercado y es la capacidad de aprender. Ustedes se han dado cuenta que hay gran cantidad de plataformas virtuales que ofrecen formación gratuita. Entonces tenemos un montón donde está, por ejemplo, Udemy, está Coursera, está incluso algunas universidades que ofrecen diplomados gratuitos, que más que por el diploma, lo hace uno por el aprendizaje. A veces nos toca estar muy pendientes de eso y ver qué tantas habilidades puedo aprender. ¿Cómo es mi networking? ¿Qué es esto del networking? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero recuerden que todos tenemos networking. No, que es que en otra universidad salen con un networking mayor. No necesariamente. Mis compañeros, mis docentes, las personas con las que trabajé, con el que estuve en la pasantía, con los que me voy de rumba. Todo eso es networking, pero ya lo vamos a mirar más adelante. ¿Tengo de quién aprender? Un jefe, un mentor. En mi trabajo actual, mi jefe me inspira. ¿Es una persona a la que puedo aprender o definitivamente no voy a aprender? O quiero seguir un influencer en redes sociales que realmente valga la pena tal vez en los temas que yo quiero. Eso también puede ser una persona a la cual aprender. Y si ya salí hace un tiempo, ¿con qué frecuencia reviso mi hoja de vida o mi currículum para saber si lo que tengo es lo que el mercado necesita? O si debo hacer cambios, si debo quitar algo que de pronto ya, no sé, les voy a dar un ejemplo muy básico. Mecanografía, tal vez hace 30 años mecanografía era una habilidad básica, ahora pues chusografiando logramos hacer muchas cosas. Ya no es eso, sino lo que hago con los datos. Entonces miren que las habilidades se mueven a lo largo del tiempo y se mueven también a lo largo de los campos donde ustedes quieran moverse. Y por último, moverte. En esta parte de moverte, una vez ya hemos hecho el análisis, nos hemos sentado, hemos pensado cuál es nuestra propuesta de valor, hacia dónde me quiero mover, por qué estudié esto. Nos demoramos 5 años o más estudiando una carrera, ¿por qué escogimos esta carrera? Dentro de esta carrera, ¿por qué escogimos una línea de profundización? Esas preguntas tenemos que hacernos. Ahora vamos a trabajar en 3 cosas muy importantes, en el networking, en nuestra hoja de vida y en los procesos de selección, que es lo que vamos a seguir acá en la charla. ¿Hasta acá tienen alguna duda, pregunta? ¿Te han mandado alguna duda por chat o algo? ¿Seguimos? Listo. Entonces vamos con la hoja de vida. A mí personalmente pues soy un poco geek. Me encanta este ejemplo. Ustedes ven que hay 2 formas de presentar a Anakin Skywalker y a Lord Vader. ¿Cuál creen ustedes que llamaría más la atención de un reclutador? Donde sé más lo que la persona hace. Cuando lo miran acá en detalle, este fue un caso que pasaron mucho, sobre todo el día de Star Wars, donde aquí escribes realmente lo que te generaba valor. No es simplemente contar por contar, es que tenemos que aprender a identificar y recuerden que un proceso de selección es aprender a vendernos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Y aquí surge algo muy importante que yo sé que en algún momento lo vamos a ver o ustedes lo han escuchado, que es el arte de contar historias o el storytelling. ¿Y de quién vamos a contar las historias en un proceso de selección? De la persona que ustedes mejor conocen, de ustedes mismos. Entonces piensen que están contando sus historias. La hoja de vida es un abrebocas de las historias que yo quiero contar durante el proceso de selección, durante la entrevista. La hoja de vida no escribo todo, porque tienen que preguntarme algo. Si quieren, pues yo conté todo, ¿a qué me llaman a una entrevista? Entonces vamos a comenzar a construirla y ya hicimos el proceso de sentarnos y decir, oiga, yo para dónde quiero ir, por qué lado quiero trabajar, o llevo ya muchos años de experiencia en un sector que no me gusta y quiero cambiar, hacia dónde me quiero mover.
Ya eso lo hice en mi perfil profesional. Ahora tengo que construir mi historia como persona. ¿Y qué implica esto? Sentarme con mucha calma a decir cuáles son mis mejores historias, pero no por echar carreta. Es enfocadas en qué logros obtuve y qué me aportó esa experiencia. Y aquí yo les voy a contar más tarde la técnica que utilizan muchos reclutadores para preguntar, pero es la misma técnica que hacemos al momento de construir una hoja de vida. ¿Qué situación era y qué resultados alcancé? Entonces, por ejemplo, en mi caso, trabajo en reclutamiento, entonces trabajé en una empresa durante 11 años, realizar procesos de selección. ¿Qué dice eso? Ok, sí, procesos de selección. Identificación de jóvenes de talento, identificación de 128 jóvenes de talento para un programa de formación de carrera que permitió la generación de 20 líderes. ¿Cuál dice más? La segunda. Estoy contando una historia, estoy mostrando un resultado y estoy mostrando un proceso. Cuando un reclutador vea eso, me va a decir, jóvenes de talento, ¿y dónde los sacaste? No, mira, hicimos un acuerdo, les estoy contando una experiencia real, la mía. Hicimos un acuerdo con la Universidad Nacional, con la UIS, con los Andes, con la escuela, hicimos un proceso de selección y contratamos 128 jóvenes durante 4 años para Plan Carrera. Ahí yo puedo contar mi historia. ¿Cuál era mi papel? Mi papel era esto y esto. ¿Qué es lo que hace esas historias? Que en la entrevista tengamos preguntas de seguimiento, pero con eso ya no me quiero adelantar. Surge otro tema, cuando ya tenemos todo esto construido, hemos construido nuestra historia, nos sentamos, contamos nuestras experiencias, decimos cómo las quiero contar, surge algo que se llaman las keywords. ¿Las han escuchado? Las keywords. ¿En las redes sociales? Ok. Ustedes saben cómo funciona un algoritmo de una red social. Entonces tenemos las búsquedas, el reclutador coloca su perfil, digamos, entro a LinkedIn, que es ahorita la red como más, y necesito una persona que domine ciertas habilidades especiales. Miren, por ejemplo, este perfil que les traje acá. Este es un perfil real que tomé de LinkedIn, porque me pareció que tiene unas palabras clave bastante interesantes para la búsqueda de este sector. Es una ingeniera industrial bilingüe, eso es clave porque cuando tú buscas necesitas bilingüe, entonces colocas bilingüe, que maneja equipos de trabajo, reestructuraciones, centros de servicio compartido, transformación cultural, sindicatos, cambio y talento humano. Con solo este perfil, esto es un perfil profesional de una persona de muchísima experiencia, una directora de talento humano de una empresa muy importante. ¿Qué pueden ver ustedes ahí? Con solo esto identificaron los componentes principales de su hoja de vida. Y si yo como reclutador voy a hacer una búsqueda, eso se llama, ustedes lo van a buscar, las búsquedas booleanas dentro de LinkedIn, yo voy a buscar, digamos, necesito un director, una persona que sea con muchísima experiencia, que sea bilingüe y que maneje procesos de transformación cultural, voy a colocar talento humano, transformación cultural, bilingüe, y LinkedIn me va a traer perfiles como este. ¿Dónde pongo las palabras claves en mi hoja de vida? Las pongo en mi perfil, las pongo en mi experiencia. Y si quiero, las pongo en mis estudios. Pero yo quiero aplicar un cargo superior al que tengo. Y con las palabras claves, LinkedIn solo me va a botar los cargos en los que estoy ahorita. Puedo colocar aquí en reporto. Si yo reporto, por ejemplo, a una gerencia o a una jefatura y es el cargo que yo quiero apostar, no estoy engañando al algoritmo, pero lo estoy guiando hacia donde yo quiero ir. Entonces, así funcionan los algoritmos, sobre todo de las páginas, y no solo en LinkedIn. Quiero mostrarles algo de cómo son casos reales de unas búsquedas que he tenido, cómo me muestran los resultados las redes sociales. No sé, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero les voy a contar. Este es como me muestra mi LinkedIn los candidatos en una búsqueda estándar, es decir, yo genero una oferta de empleo X y él me bota los candidatos acá y él mismo los clasifica en adecuados, en duda y no adecuados. Va a haber unos candidatos que no me va a mostrar. Simplemente no me los va a mostrar. Porque están como no adecuados. Miren que ni siquiera está marcado. Este acá es no adecuado. Seguramente cuando se comparte el material van a poder ampliar un poco más. Entonces, por derecha, la página me los bloqueó. Si yo los quiero ver, si digamos yo dentro de los principales no encontré mis candidatos y digo, pues venga a ver cuáles aplicaron, que no me sirve, puedo entrar ahí. Pero por derecha, cuando yo hice mi oferta y coloqué los requisitos, él los va a filtrar. Porque esto es importante, porque cuando aplicamos a todo tipo de ofertas, muchas veces nos va a pasar esto. Si nuestro perfil no hace match
con la oferta a la que estamos aplicando, la página nos va a sacar. Y no vamos a perder nuestro tiempo y nos vamos a frustrar. Otro caso que les traje es el cómo busca el empleo. Ustedes están inscritos al empleo, no sé si se van a inscribir al empleo. ¿Cómo saca el empleo los resultados? Entonces el empleo nos vota a los candidatos y aquí está muy pequeñito, no se alcanzará, el nivel de match con el cargo. Entonces dice 60, 50, 40 y te pones siempre arriba los que tengan mayor afinidad con el cargo. El empleo también usa algoritmo de búsqueda dependiendo de lo que ustedes tengan en su red social, en su perfil, por así decirlo. Entonces, ¿qué les digo yo? No apliquen a trabajos que de verdad no es para el perfil que ustedes tienen porque ni siquiera van a salir. O sea, si yo tengo 20 candidatos, 40 candidatos, no van a salir dentro de esto. Y por eso les quería mostrar este ejemplo. Esta fue una búsqueda que yo tuve el año pasado por Computrabajo para un asistente administrativo financiero. Me llegaron 1.375 hojas de vida. Obviamente, no iba a mirar 1.375 hojas de vida, olvídate. Internamente las plataformas tienen otros filtros adicionales, donde tú puedes escribir, mándeme los que son administradores, ingenieros, economistas, que tengan entre 25 y 45 años, que tengan experiencia, entonces te busca, ¿qué otras palabras clave? Power BI, por ejemplo, este cargo requería Power BI, entonces Power BI, dashboards, entonces coloco dashboard. Si no lo tenían en el perfil, la plataforma no me lo mostró. Y yo no iba a leer las 1.375 hojas de vida. Entonces, imagínense cómo son, y maneja un proceso de reclutamiento no de alto volumen. Imagínense en una empresa que maneje procesos de altísimo volumen. ¿Qué va a pasar con nuestra hoja de vida si no está bien estructurada? Queda perdida en el espacio. Por eso es que el trabajo previo de análisis personal de su hoja de vida es lo más importante. No es sentarse a hablar, a hacerla y ya. Es sentarme y decir qué quiero destacar para saber qué quiero vender y qué van a encontrar de mí en las plataformas de empleo. No sé si hasta ahí hay preguntas, dudas, ¿no? Si ahí ustedes me avisan si llega a haber preguntas. ¿Por acá tienen preguntas o inquietudes? Listo. Entonces continuemos acá. Ay, ¿cómo salgo de acá? Ok, entonces entramos como a la parte ya de cómo armar la hoja de vida. ¿Cuál es la extensión de una hoja de vida óptima? De 1 a 3 páginas. Entre más experiencia tenga, más páginas pongo. Hay reclutadores y hay personas que dicen no importa la extensión desde que tenga toda la información, tal vez para cargos ya muy específicos que tú necesitas saber si manejan determinado tipo de equipos o determinadas tecnologías, puede extenderse un poco más, pero no mucho. ¿Saben por qué? ¿Cuánto toma un reclutador en mirar una hoja de vida? ¿Ustedes saben cuánto toma un reclutador en mirar una hoja de vida antes de descartarla o seguir? 11 segundos. Y así es. O sea, imagínense en el proceso de 1.375 hojas de vida, gastándome 1 minuto por hoja de vida, ahí se me fue el proceso entero. Entonces, es muy importante que resaltemos, que tengamos en cuenta la extensión. Algo muy importante también, que se los voy a decir más adelante, pero quería decírselos desde ahora. La experiencia se coloca de la más reciente a la primera. No coloquen la primera experiencia cuando fui pasante en el año 2015. No, coloquemos la de ahora y de ahí hacia atrás. Algo importante, la ortografía. Por favor, la ortografía. No se imaginan la cantidad de errores ortográficos en profesionales. Validen también, por ejemplo, que es que yo tengo mi equipo Mac y la mando en Word, entonces cuando la abren desde un equipo Windows, pues no salió toda chueca. Pues lastimosamente, a menos que seas el que quieren para el cargo, te van a decir, lo siento, otra persona. Entonces verifiquemos eso. En el vocabulario voy a contarles algo de lo que son los verbos de acción. ¿Cómo usualmente entonces comenzamos a redactar la hoja de vida y empezamos? Participé en el proyecto tal. Participé, hicimos tal cosa. Hicimos tal otra. Hice, hicimos. Participé, participamos. ¿Qué valor agregado me genera eso? Tengo un ex compañero de trabajo que es un excelente consultor en estos temas y la verdad, pues, esta parte de los verbos de acción la tomé, ahorita les paso para que lo sigan en redes, es buenísimo. Y me pareció muy interesante porque miren que todo depende de lo que ustedes quieran destacar, el verbo de acción que ustedes van a usar. Entonces, yo me quiero ir por finanzas. Finanzas es lo mío.
Eso es lo que yo quiero bolsa, yo me veo como un gerente financiero, o me veo como un broker o lo que yo quiera hacer. ¿Qué verbos de acción puedo usar en mi hoja de vida? Administré, pronostiqué, presupuesté, calculé, elaboré y no solo participé o hice. Miren que estos, y cuando los usamos en la entrevista, llevan la conversación de un nivel plano a un top. Eso es muy importante. No, yo soy diseñador, yo soy artista, yo quiero mostrar qué es lo que yo hago a nivel de diseño. Entonces, ¿qué coloco en mi hoja de vida? Diseñé, compuse, creé, personalicé, definí. Miren que son todos verbos enfocados a la acción que yo quiero que el reclutador recuerde. Igual cuando es de gestión. Lideré, supervisé, fundé, guié, gestioné, dirigí, aprobé, ejecuté. Si yo estoy en el nivel de ejecución y tal vez no de liderazgo aún, desarrollé, expandí, organicé, aumenté. Miren todos los verbos y no solo participé o hice. Y de vez en cuando aún desarrollé o fui responsable. Entonces miren cómo esto cambia. Si ustedes hacen el ejercicio de ver su hoja de vida y cambiar estos verbos, se van a dar cuenta que cambia mucho la hoja de vida. Y si los usamos en la hoja de vida, va a ser más fácil que los utilicemos en la entrevista. Porque en la entrevista también, algo importante, se los desarrollaré más adelante, es que la entrevista la puede controlar el entrevistado y no el entrevistado. En realidad, quien guía la entrevista es el entrevistado. Ya les muestro por qué. Ser muy concreto y muy coherente, también incluso con la extensión. Entonces, por ejemplo, soy una persona que tiene 15 años en el mercado y me llevé 10 años en una empresa y 2 en la otra, y mirando mi hoja de vida, en la empresa que duré 10 años escribí 6 logros y en la que duré 2 escribí 7 logros. Entonces, hay que ser coherentes para ver si realmente alcancé con ese tiempo a hacer tantas cosas o si de verdad fue que de pronto me estoy sobrevendiendo, que también es un riesgo en las hojas de vida. Esta pregunta, con foto o sin foto. Hoja de vida con foto o sin foto. ¿Qué piensan? ¿Con foto o sin? ¿Qué dicen? ¿Con foto o sin foto? Yo les voy a dar una recomendación. En la hoja de vida, no le gasten tanto tiempo a la foto. En la red social, pongan una muy buena foto. En LinkedIn, pongan una muy buena foto. En el empleo, pongan una muy buena foto. Si están por CompuTrabajo, pongan una muy buena foto. Aquí no. Si quieren mostrar lo tecnológicos que son, no sé si ustedes sabían que en LinkedIn les sale un código QR al perfil de ustedes cuando salgan en la aplicación manual. Pongan el código QR en el espacio que va la foto. Quedamos súper de vanguardia. Entonces, todas esas cosas y nos ahorramos la foto y lo que hacemos es que la foto en LinkedIn se vuelve como nuestro perfil. ¿Qué hace un reclutador cuando es un buen perfil? Tú miras la hoja de vida y dices, voy a mirar el LinkedIn, a ver si tanto esto es cierto. Y por eso las unes. ¿Qué es la prueba de los 10 segundos? Cuando les comentaba de no solo vernos hacia el interior, sino también de mostrar hacia afuera o también tener la percepción de cómo nos ven los demás, viene la prueba de los 10 segundos. Es decir, entréguele a un amigo, algún compañero, algún profesor, alguna persona que ustedes respeten su hoja de vida y dile, léela en 10 segundos y dime qué ves. En únicamente 10 segundos. Lo que él ve en 10 segundos es muy probable que sea lo mismo que el reclutador ve en los primeros 10 segundos que lo ve. Si no es lo que ustedes quieren mostrar, volvamos a trabajar en la forma en cómo estoy redactando mi hoja de vida. Claro. Sí, todos los currículos son, ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto a estructura? Mira, el currículo es uno solo, así como tú lo construyes en una red social. El currículo tiene una estructura bastante como estándar, por así decirlo, perfil, experiencias, educación. Y lo que pasa es que tú lo haces diferente para las empresas, lo tienes para donde te quieras enfocar. Si tú quieres teletrabajar, aplicas para las empresas de teletrabajo, pero tienes que tener muy presente que están pidiendo las empresas de teletrabajo que sean las competencias que destaques en tus keywords. Por ejemplo, bilingüismo, manejo de bases de datos. Entonces, lo que haces es tenerla idéntica, pero pues obviamente enfocada a las competencias que el sector que tú necesitas o que tú quieres necesita. Ese es el enfoque. Antes se recomendaba tener una hoja de vida diferente. Ahorita, como tienes una sola red social, lo importante es que tú destaques en una sola hoja de vida lo que quieres destacar. Es diferente que si un conocido te pide, oye, pásame tu hoja de vida entregada en mano, por así decirlo, o en correo, para un cargo muy puntual, ahí sí es ideal personalizarla.
y decir, para este cargo yo destaco estas competencias o estas habilidades, pero el resto se maneja una sola hoja de vida, pero con las palabras que tú quieres destacar. No sé si con eso le contesté a Consuelo. Consuelo, sí. Destaca las competencias y la experiencia que tienes como freelance, que es lo que estamos haciendo muchos de nosotros cuando trabajamos como consultores independientes. Recuerden que LinkedIn, aquí no lo tengo en esta parte, pero en LinkedIn ustedes debajo de su nombre tienen el espacio de colocar unas palabras para describir en su perfil profesional, que es aún más corto que el perfil. Entonces uno puede colocar profesional senior freelance o consultor y ahí ya te sale también para la experiencia, que es igual. Y aplicar a los cargos que pidan freelance, sobre todo aplicar a eso. Si eso es lo que yo quiero, no voy a aplicar a un cargo que me diga presencial 100% o que me vincule a una empresa. Bueno, ¿y qué hago si soy recién egresado? ¿Cómo presento mi hoja de vida? ¿Qué escribo? Bueno, ya ahorita les voy a contar un poco más. Pero recuerden que todos tenemos experiencias y recuerden que tenemos que volvernos maestros en el arte de contar nuestra historia. Todos escogimos un ciclo de profundización por algo. Todos estudiamos esta carrera por algo. Es lo que vamos a destacar. La universidad nos exige unas prácticas. La práctica es nuestra mayor fuente como de experiencia. Pero supongamos que yo no hice prácticas. Tal vez donde yo estudié no me exigieron la práctica o simplemente hice otra cosa. En mi época hacían otros exámenes, entonces no sé si lo digo ahora me delato de la edad, pero pues se hacían otras cosas. Pero entonces, por ejemplo, si yo hice exámenes preparatorios y no hice práctica, ¿cómo fueron mis trabajos con las materias? ¿Cómo puedo contar mi experiencia en los trabajos en grupo? Esto ya se los voy a contar un poco en la parte de la entrevista, pero si soy recién egresado, utilizo la misma estructura, los mismos verbos. Obviamente una hoja de vida, un recién egresado no va a tener 10 páginas. Y un reclutador que está reclutando personas recién egresadas no espera 10 páginas de experiencia. Entonces también partamos de esa base, que ellos también saben qué van a buscar. Recuerden que todo proceso de selección parte de un perfil, entonces pues de ahí ya tenemos que buscar. Aquí está un poco la estructura básica. Puede cambiar, esta misma estructura la tienen, por ejemplo, cuando ustedes montan su perfil en el empleo o tienen otras páginas, no sé, Glassdoor, tienen otras páginas diferentes, es la misma estructura. Los datos personales, recomendación por algo que me está pasando en estos días, coloquen un teléfono que contesten, por Dios, uno que contesten. Si no, no lo pongan, o sea, no se hagan ese daño. La profesión o cuando ya estoy a un nivel un poco más senior, lo que yo coloco es mi último cargo. Entonces yo estoy recién egresado, coloco administrador de empresas. Yo ya estoy a un nivel un poco más senior, coloco profesional en talento humano o corredor de bolsa o profesional en procesos de calidad. Entonces ya coloco el cargo. El teléfono y el email. No coloquen cédula, no coloquen fecha de nacimiento. Eso ya después se averiguará. No pierdan espacio. Y si quieren, como les digo, la foto pues no la recomiendo mucho, pero es decisión de ustedes, o si quieren colocar su QR, fabuloso. El perfil profesional, entonces ya esto lo miramos. ¿Quién soy? ¿Qué hago mejor? Recuerden que un perfil profesional es un párrafo, ¿no? Entonces no es porque estoy haciendo storytelling, me he hecho 3 hojas contando quién soy, es un párrafo. Pilas con los keywords dentro del perfil profesional. Los estudios, ¿qué estudios coloco? Coloco de los mayores a menores. Entonces tengo un PhD, coloco el PhD, si hice maestría, especialización, pregrado. Solo tengo pregrado, coloco pregrado y si quiero bachillerato. Pero si ya estoy a mi nivel de maestría, pues ya quito bachillerato y dejo solo pregrado y posgrado, que son los estudios que interesan, siempre del más arriba al más, del último al primero. La experiencia, de nuevo, de la más reciente a la más antigua. Por favor, sean muy organizados con eso, porque si colocamos de la primera a la última, el reclutador se va a echar así un scroll a buscando y dice, sí sirve, no sirve y sale. Tenemos que hacerle fácil la tarea al reclutador de encontrar qué tipo de personas somos y en qué queremos trabajar, porque si se lo ponemos muy complicado, muchos no van a tener el tiempo de ponerse a buscar qué hay. Si tengo cursos, seminarios, cosas que valgan, por ejemplo, la pena, que quiero resaltar, sobre todo cuando estoy recién egresado, como no tengo mucha experiencia y tengo solo el pregrado, puedo colocar de pronto algún seminario que me haya marcado, algún curso que sea especial, pero que esté enfocado hacia mi carrera profesional. Y las habilidades, competencias. Entonces, competencias soft, competencias hard, todo lo que sea de sistemas. El bilingüismo usualmente uno lo resalta arriba en el perfil, que es súper importante, si no lo colocas en los cursos. Y esta es básicamente la estructura como estándar de una hoja de vida. Señor. Depende.
Si es mi único empleo, lo tengo que poner, pero tengo que saber contar por qué salí. Si no, es mejor a veces omitirlo, porque todo, o sea, cuando ya uno lleva una trayectoria profesional y estoy saltando mucho de un cargo a otro, a veces la siguiente empresa dice, bueno, ¿y si lo contrato y se me va? También depende mucho de las razones. No, me contrataron, pero la empresa entramos en pandemia y hubo una reestructuración, pero íbamos bien, obviamente lo dejo. Lo tengo que evaluar, toda esa es la planeación que tengo que evaluar porque es el perfil que yo quiero mostrar. Claro, dime. Ah, sí, eso lo contamos en la entrevista. No tengan pena nunca de decir cuánto quieren ganar. Eso no tiene que dar vergüenza. Uno tiene que saber cuánto está dispuesto, por cuánto está dispuesto a trabajar. Cuántos, digamos, son mis gastos, cuántos son mis aspiraciones y cuánto quiero ganar. Eso no hay que tener miedo. Sigue otra parte que les quería contar, que es el networking. ¿Han escuchado esta palabra del networking? ¿Sí saben qué es? Sí, las redes, las redes de contactos, exactamente. Pero mucha gente dice, ay, pero es que yo no tengo networking. ¿Tenemos networking? Todos tenemos networking. Esta parte me encantó y este fue un estudio que encontré, que un estudio que hizo Adecco. Lo que pasa es que tenía aquí, pero no anoté, no tuve la precaución, por eso ustedes lo buscan. Esto no es que expertos e investigadores dijeron, no, esto es que es un estudio serio que dice que hay un mercado laboral oculto, donde entre el 20 y el 25% de las vacantes son las que se publican y el 75 y el 80% de las vacantes no se conocen en el mercado laboral. ¿Por qué pasa esto? Porque en muchas empresas, yo tengo, por ejemplo, una vacante y le digo a mi amigo, oye, Pepe, ¿tú sabes de alguien que sepa hacer esto? Oye, sí, yo conozco a alguien. Le paso mi hoja de vida y la vacante nunca salió. Y no es rosca, no es nepotismo. Es que tú le preguntas a tus conocidos qué necesitas. Eso es este mercado laboral oculto. Señor. Un reclutador no te va a rechazar por haber sido independiente, porque siendo independiente estás desarrollando otras competencias que de pronto una persona que estuvo empleada no tuvo. Por ejemplo, la capacidad de emprendimiento, la resiliencia, el liderazgo, todo eso lo desarrollas cuando eres independiente. Tal vez siendo empleado es un poco más difícil. Y lo que se van a fijar muchas veces también es en el potencial. No te van a rechazar por ser independiente, pero todo va a depender mucho de cómo muestres la experiencia. Llego a la entrevista y digo, no, pues es que como no conseguía trabajo, pues yo monté mi empresa. ¿Me están rechazando por ser independiente o me están rechazando por mi respuesta? Me están rechazando por mi respuesta. Entonces ahí depende muchísimo eso. La parte es importante en el networking, ¿no? Entonces yo tengo networking y a todo el mundo le mando mi hoja de vida o a quienes empiezo a enfocarme. Estar sin trabajo no es pecado, y menos en esta época donde tantas empresas cierran. Estar sin trabajo no es pecado. Yo les cuento por la experiencia personal y porque lo tengo acá de testigo. A la primera persona que llamé, la última vez que me quedé sin trabajo fue al profesor Stalin. Y yo me gradué hace muchos años, porque uno nunca sabe quién te puede abrir una puerta. Y lo que les digo, estar sin trabajo no es que, ay, ¿qué van a pensar mis amigos que soy un fracasado y los demás están con buen puesto? Pues si están con buen puesto, chévere, ¿qué tal me puedan meter a su empresa? ¿Qué tal me puedan recomendar? Entonces piensen que toda la carrera es networking. El compañero con el que yo hice un trabajo en primer semestre, con el que después no nos hablamos mucho y ahora el tipo dirige una organización súper reconocida en el país, bueno, ¿qué tal se acuerde de mí? El vecino, el primo, todo eso. Entonces, eso es networking, comenzar a despertar interés, asistir a eventos. Entonces, entro a depende de la rama en la que esté, entonces me voy para, no sé, una reunión de egresados, que le cuesta a uno y dice, ay, pero una reunión de egresados, bueno, uno no sabe quién está trabajando en qué y cómo te puede conectar. Tal vez una reunión incluso de exalumnos del colegio. Pues estoy buscando trabajo, me muevo y comienzo a contar. Y lo que les digo, miren, contar que uno no tiene empleo no es vergüenza. Es que a veces nos han enseñado que decir que me quedé sin trabajo y qué pena. No, no es vergüenza. ¿Cómo se consigue trabajo? Miren estas estadísticas. El mercado laboral está oculto. Gran parte del mercado laboral está oculto. Entonces hay que empezar a movernos. Por eso la parte de acá es muévete. Movernos con el networking. Y quería mostrarles algo acá, que esta fue una estadística que encontré hace poco. ¿Dónde buscan los reclutadores? Entonces, aquí está LinkedIn, que es el que manda la parada. Ahorita el mercado laboral, entonces ustedes han escuchado seguramente de las generaciones, entonces tenemos X, Y, Z,
guayabas, millennials, centennials, las que ustedes quieran. Ok, tenemos esa interacción laboral. Las empresas no le tienen miedo a trabajar con los millennials, saquémonos eso de la cabeza. Son una generación bien interesante, lo que pasa es que es una generación que exige desafíos, pero no es una generación imposible como muchas veces dicen, no van a dar, no, porque son el 75% de la fuerza laboral en este momento y van a aumentar, entonces pues obviamente hay que seguir con eso. ¿Dónde se busca? Entonces, por ejemplo, si es un cargo gerencial, entra muchísimo el mercado laboral oculto, entra el tema de los referidos, entonces el gerente de una empresa le pregunta al otro amigo y al otro amigo para un cargo gerencial, eso pasa muchísimo. LinkedIn, otras plataformas, los headhunters, entonces hay algo que se llama la búsqueda activa y la búsqueda pasiva. La búsqueda activa es, yo coloco un post de empleo, ustedes aplican, ustedes quieren entrar a trabajar conmigo, es una búsqueda activa. Yo me metí a LinkedIn, metí mi búsqueda booleana y encontré una cantidad de profesionales con los que yo quiero trabajar y yo los busco, pero ellos no están buscando trabajo. Eso es una búsqueda pasiva. Y también pasa mucho. Por eso las keywords son también tan importantes. Para los puestos de jefatura está LinkedIn, redes sociales para atracción de talento y para las posiciones operativas, los portales de empleo y no descuiden el LinkedIn, porque ahorita muchas empresas, sobre todo las que no tienen base Colombia, que son gran cantidad, buscan por estos portales. ¿Qué puedo encontrar en un proceso de selección? Aquí la mayoría son administradores de empresas, ¿verdad? Entonces ya saben la estructura básica de un proceso de selección. Se las contaron en la materia de gestión humana. ¿No? Sí, bueno, no importa. Entonces llego, hacen un perfil, entonces les cuento, se hace un perfil, la empresa dice, hey, necesito tal persona, hago un perfil, digo competencias, digo carrera, y con eso hago el post. Y lo posteo donde yo considero que la gente lo va a ver. Porque buscar personal es caro, es muy costoso, entonces por eso es bueno hacerlo donde realmente sea efectivo. Llega una entrevista. Entonces hay una entrevista telefónica. Siempre va a haber una entrevista telefónica. O un primer screening. A esa entrevista hay que pararle bolas, porque esa es la primera que puede decir, ¿sigue en el proceso o se va del proceso? En eso usualmente, ¿qué te van a preguntar? ¿Por qué aplicaste? ¿Qué te llama la atención de la oferta? Y cómo consideras, o sea, qué conocimientos básicos, sobre todo si son ofertas muy puntuales. Hay que tomarse el tiempo. Si los llaman y ustedes están de pronto en una calle concurrida, no pueden sacar el teléfono, o no, es que me da susto, me puede llamar más tarde o le puedo volver la llamada a este teléfono. Tómense su tiempo, el reclutador no los va a dejar de lado porque ustedes digan en ese momento, llámeme en 10 minutos, 15 minutos. Luego ya llegas a la entrevista de trabajo. ¿Ustedes saben qué es IKEA? Una fábrica de muebles. Entonces, como ustedes pueden ver, la entrevista es armando un mueble. Para nosotros no nos van a poner a armar un mueble, pero la entrevista de trabajo se va a enfocar de acuerdo al entrevistador. Entonces, usualmente el primer filtro es con gestión humana, normalmente. Entonces, las personas de gestión humana, preguntamos muchas cosas sobre la personalidad, como cuéntanos quién eres, qué haces, identifiquen el estilo del entrevistador. ¿Por qué se los cuento? Porque cuando ya pasen a la siguiente entrevista, que es con el jefe del cargo, ustedes tienen que llevar datos y cifras concretos. Tienen que convencer a esa persona que ustedes son las personas para ese cargo, que ustedes son los que manejan el tema, que ustedes tienen cifras, tienen resultados, estamos recién egresados, tenemos el potencial y las ganas para trabajar en ese lugar. ¿Qué historias de logros quieres comunicar? Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de construir la hoja de vida, dijimos esa parte del storytelling, cuando voy a redactar mi experiencia? Aquí es que yo la comienzo a poner en práctica. Porque eso, cuando el entrevistador me diga, ¿trabajaste en talento humano? Sí. ¿En selección? Sí. Ah, bueno. Tenemos que lograr que el entrevistador nos haga más preguntas. Ahí es cuando les digo que el que domina la entrevista es el entrevistado. Porque un entrevistador de experiencia se va a mover de acuerdo a las respuestas que ustedes le den. Hay tipos de entrevistas, estructurada y no estructurada. Entonces, la estructurada son las mismas preguntas, pero esa ya casi no se usa. Se usa muchísimo la entrevista donde se van evaluando competencias, comportamientos, de acuerdo a las respuestas que el candidato dé. Entonces, si el candidato es ambiguo, pues el entrevistador no va a querer saber más. Entonces, ustedes son los que controlan la entrevista. ¿Qué logros quiero comunicar? ¿Qué tipo de persona quiero comunicar? ¿Con qué energía voy a llegar a la entrevista? Voy a llegar a sentarme y, ok, o entrevista virtual, entonces esa entrevista, miren, ustedes no me van a creer este caso, pero una vez entrevisté a una persona que estaba acostada en la cama, y se los digo con todo, yo decía, pero, oye, hombre,
levántate. Y otro que estaba en su habitación, obviamente estamos en entrevistas virtuales, y atrás había alguien durmiendo en la cama. Entonces, miremos todo eso. O sea, yo sé que es chistoso, pero yo se los cuento no como general, es que a mí me pasó en un proceso de selección. Entonces, fíjense en todo eso. O sea, yo sé que es virtual, que tal vez no nos toque como antes, que entonces uno, bueno, ya no es tan formal el mundo, entonces, pero siempre es bueno estar bien arreglado. Entonces, que la corbata y que no sé qué, y me voy arreglado. Eso también es muy importante y ustedes lo van a ver en la parte de imagen, que es otro de los módulos de este taller. Pero es, oiga, estoy en una entrevista virtual que quiero mostrar. Llegué a tiempo, probé la plataforma, hice las pruebas, cuidé mi entorno. De verdad, o sea, si mi mamá está durmiendo atrás, entonces ese no es el lugar para hacer la entrevista. Si yo tengo pereza, no, me levanto, me arreglo un poquito, no importa que sea como las fotos que salen ahora, que está uno en chanclas y bermudas y de aquí para arriba en saco y corbata, o sea, no lo van a ver, pero por lo menos la parte que se muestra sí se va a ver. Resaltar siempre, tengan muy presente ese por qué. Si ustedes quieren buscar esa charla que es de Simon Sinek, que es muy buena, dura 19 minutos, se llama The Golden Circle. ¿Por qué se llama? Esa es una teoría que él tiene, que es el poder del por qué. Tenemos que saber el por qué hacemos las cosas. Y eso es lo más importante, porque eso va a cambiar nuestro speech al momento de nosotros llegar a una entrevista. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me gusta trabajar en gestión humana? ¿Por qué me gusta trabajar con finanzas? Porque quiero ser comercial. O sea, y meterle profundidad a esto también. ¿Y qué estoy transmitiendo con mis respuestas? Cuando yo comienzo a contar mis historias, ¿qué quiero contar? Mi capacidad de liderazgo, mi capacidad de hacer acontecer, mi capacidad de adaptarme a los cambios. Entonces, antes de una entrevista de trabajo hay que prepararse. Uno debe tener preparadas por lo menos unas 3 o 4 anécdotas que valgan la pena contar. Historias que valga la pena contar. Porque los entrevistadores usualmente te van a empezar con algunas preguntas que ya les voy a mostrar que nos van a permitir contar estas anécdotas. Pero es muy importante la preparación en una entrevista. Entonces, llegamos a la entrevista, tenemos que cuidar nuestra postura, estamos en una conversación de personas que saben del tema, nos adaptamos al cambio, es decir, sabemos que vamos a tener entrevistas presenciales, otras virtuales, tenemos que adaptarnos a eso, lo que les estaba diciendo, pensar qué está buscando el reclutador. Y esta es la técnica de reclutamiento que utilizan muchas personas hoy en día. Son las entrevistas STAR. No sé si las han escuchado o no, pero les voy a contar qué compone una técnica STAR de entrevista. Ellos van a comenzar a preguntarte cosas para que tú describas una situación, una tarea, una acción específica que diste y un resultado. ¿Por qué así? Porque es que yo les puedo decir a ustedes ¿cuáles son tus fortalezas? Y esas se las van a hacer igual. ¿Cuáles son tus fortalezas? Entonces, no, yo soy muy responsable, soy muy dedicado. Ok, qué bueno que seas así. Yo espero que todas las personas que apliquen sean así. Eso no te va a diferenciar. Entonces, me pusieron un proyecto que, entonces, por ejemplo, cuentas una historia donde tú dices que tuvieron un proyecto súper desafiante. Puede ser laboral, puede ser académico si estoy recién egresado, donde tuvimos que conformar un equipo de trabajo, yo tuve la oportunidad de liderarlo, obtuvimos ciertos resultados, el tiempo estaba en nuestra contra, pero logramos entregarlo. ¿Qué está evidenciando ahí la persona? El compromiso, la responsabilidad y depende del rol, el liderazgo, sin tener que preguntar, ¿y cuáles son tus fortalezas? Entonces, por eso es que está el tema del storytelling. Hay que acostumbrarse a contar las historias con un contexto, un resultado, una tarea que tuvimos, una acción y un resultado. Y eso es lo que está usualmente preguntando, se está mandando más en los procesos de selección, sobre todo cuando es selección por competencias. El 80% de las preguntas, que es un dato que les tengo más adelante, se repiten siempre. ¿Quiénes han estado en procesos de selección por acá? ¿Se acuerdan que les preguntan siempre? Entonces llega una y muchas gracias, gracias por venir, por la oportunidad. Bueno, Alejandro, cuéntame de ti. Y empieza uno, no, yo soy estudiante, me gusta el fútbol, o estoy recién egresado. Esa pregunta es un regalo. Esa pregunta es un regalo. El háblame de ti es de las preguntas más regalo, porque ustedes pueden contar lo que ustedes quieran. Pueden empezar con la historia que ustedes quieran contar. Entonces, mire, yo soy una persona que me encantan los desafíos, e incluso los busco porque cuando estaba en la universidad, en las materias, me gustaban las materias y entonces yo hacía esto y esto, o porque, por ejemplo, en mi último trabajo yo tuve la oportunidad de destacar con ciertos proyectos desafiantes en el tiempo. Esta es un regalo de pregunta.
Las fortalezas. Cuando ustedes les pregunten, bueno, cuéntame cuáles son, dime 3 fortalezas. A veces la hacen así o dime cuáles son tus fortalezas. Nunca hay que hablar desde las fortalezas, sino desde lo que consigo con las fortalezas. Porque lo que les digo, o sea, una persona responsable, comprometida y trabajadora es lo mínimo que una empresa quiere contratar. Eso no lo va a destacar. ¿Qué hago yo con mi competencia de ser responsable? Obtengo resultados a tiempo, estoy enfocado en los resultados, en los objetivos, alcanzo las metas. Esa es mi responsabilidad, esa es mi fortaleza. Lo que yo hago con esas fortalezas, y hay que hablar desde lo que yo hago con esas fortalezas. Y hay algunas preguntas que podrían ser trampa. Se las voy a contar. O sea, hay una pregunta, es la clásica de cuéntame una debilidad. Entonces dicen, no tengo. No, tampoco, fuera. Entonces, no, me gusta procrastinar. Okay. Me gusta, no, tiendo a procrastinar. Ok, ya. ¿Cómo cuento yo esa fortaleza, debilidad, para que no se vuelva en mi contra? Siempre hay que hablar desde lo que yo he hecho para resolverla. Entonces, mire, yo tengo la tendencia a procrastinar, pero me he dado cuenta en los diferentes proyectos que cuando trabajamos con fechas de entrega muy cortas, procrastinar se vuelve en mi contra. Lo que yo hago son listas de tareas y con eso mantengo al día el estatus de mis proyectos y evito estar procrastinando. ¿No es la misma debilidad? Dicha de una forma diferente. ¿Cuál creen que le llame más la atención al reclutador? Donde yo estoy diciendo cómo lo hago, pero siempre con un resultado. Recuerden que siempre con un resultado. Porque hay preguntas trampa, porque entonces yo me senté, hice mi planeación y me identifiqué, no, como siempre me van a preguntar cuál es mi debilidad, yo voy a decir esta, que procrastino, o que soy tímido, o que me cuesta hablar en público, y qué estoy haciendo, ¿listo? Pero entonces el reclutador me dice, ok, listo. Si yo hablara con tu jefe anterior, ¿crees que me diría algo en lo que tienes que mejorar? Entonces yo digo, sí, en que soy como desordenado. Ok, listo. Si yo hablo con tus compañeros, ¿crees que ellos de pronto resaltarían algo de tu gestión positivo? Tal cosa. Y negativo. No, que, no sé, peleo mucho hacia el orden. Me gusta alegar. ¿Cuántas debilidades dije? 3. Se me salieron 3. Entonces, si yo estoy estructurado, yo puedo decir, no, lo de procrastinar. ¿Y qué diría tu jefe? No, sí, él se dio cuenta, mi tema con la procrastinación, entonces me ayudó a desarrollar la técnica del listado que le conté y con sus compañeros. Sí, yo los estaba afectando con mi procrastinación, entonces, y si ven que uno lo hila a una sola, y recuerden que también es un proceso de venta personal. Señor. Vamos a ver si la logro responder. Ajá. Yo tengo que trabajar en el orden. Y es algo que personalmente es algo que yo tengo que fortalecer. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Que es un ejemplo que les doy ahí, valga la redundancia, por ejemplo, el ejemplo. Uno de mis primeros líderes me enseñó a mantener un listado de tareas entre urgentes, importantes y que puedo ir cambiando. Siempre lo hago y me doy cuenta que cuando no mantengo mis tareas organizadas, se me pasan las cosas. Entonces, lo que yo hago y las personas que trabajan conmigo sabrán que yo siempre anoto todo porque sé que mi debilidad está en eso. Si yo me pierdo, si no lo anoto, se me pierde y se me va la tarea. Pero me gusta trabajar mucho con las fechas de entrega y no se puede trabajar con fechas de entrega siendo un poquito desorganizado. Entonces hay que trabajar, anotar las listas, separar entre urgentes e importantes y mantenerse al día. Esa es la mía. Les cuento. Es que las preguntas trampa usualmente están en ese tema de las debilidades, porque cuando hay una pregunta trampa, cuando te la hacen de diferentes formas. Por eso es tan importante estar preparado. Y hay unas que no es necesariamente trampa, pero cuando el reclutador se da cuenta que yo no estoy siendo 100% puede pasar a uno cuando miente en una entrevista de trabajo es ganarse el cargo. Si lo contratan a uno con mentiras, ahí uno no va a durar. Y va a ser frustrante para mí, para el reclutador, para el jefe, para todos.
Esas tipos de preguntas, en realidad ese tipo de preguntas algunas de entrevistadores los hacen para ver la capacidad de pensamiento, digamos que la expresión sería como disruptivo, la capacidad de pensar fuera de la caja. A veces te preguntan como cosas de estadística o cálculos, simplemente para ver cómo resuelves el problema y desde qué enfoque lo haces. Esas entrevistas también son bastante interesantes, es un poco más difícil estar preparado, pero desde que tú sepas tu speech principal lo puedes lograr. Eso créeme que es relativamente sencillo. Y el cierre de una entrevista, que es la última parte, y aquí es clave. Si ustedes saben la empresa que los va a entrevistar, porque ¿qué pasa cuando trabajamos procesos a través de headhunters? Muchas veces la empresa es confidencial. Entonces, cuando está el reclutador de talento humano, las preguntas son muy sencillas. Pero cuando yo conozco la empresa y te dicen, ¿tienes preguntas? No, gracias. Ah, bueno, se acabó la entrevista. Pero ¿tienes preguntas? Oye, sí, ¿tú me podrías contar qué se espera exactamente de la persona que esté en esta posición? ¿Cuáles son los resultados que se esperan del cargo? ¿Cómo es el estilo de liderazgo dentro de la organización? ¿Cómo es la cultura empresarial? Demuestra más interés en la vacante. Y recuerden que finalmente los procesos de selección son llevados por personas que tienen percepciones subjetivas. Tenemos que hacer que nos recuerden. Y parte de la recordación está en el cierre. Y siempre, siempre, muchachos, tengan preguntas, pero preguntas relacionadas con el cargo, no al aire, no como, bueno, entonces, ¿tienes una pregunta? Si me contratan la empresa, ¿me pone carro para llegar a trabajar? Bueno, te la pueden responder, pero ¿será una pregunta que me diferencie? ¿Será una pregunta que realmente digan, uy, esta persona quiere trabajar o quiere que le subsidiemos el transporte? Créanme, o sea, yo sí les estoy diciendo casos reales, tengo más interesantes, pero ese es un buen ejemplo. Y ahora, ¿qué características esperan un proceso de selección? Ustedes saben qué es la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia es la capacidad de aprender de nuestros errores. Y en un proceso de selección esto es clave. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de darnos cuenta dónde estamos fallando. ¿Estoy enviando 100 hojas de vida y nadie me llama? Algo estoy haciendo mal. He presentado 20 entrevistas y no me contratan, algo estoy haciendo mal. Entonces, tengo que tener la capacidad de distinguir qué estoy haciendo mal y salir adelante. Hay una competencia que es el accountability. Es que esa no tiene traducción literal, pero es como la capacidad de asumir la responsabilidad. Señor. La parte de estar registrando son las pruebas de grupo. Es más adelante. Bueno, eso depende. Ahorita les voy a contar qué tipo de pruebas se encuentran en un proceso de selección. Se los voy a contar al final. La visión del negocio y no del cargo. Entonces, acostúmbrense a hablar desde resultados y su impacto en la empresa. No, es que yo llevaba la contabilidad o yo hacía la nómina. Ah, bueno. No, yo era el responsable del control presupuestal del área de talento humano, teniendo en cuenta los resultados. O sea, recuerden que es un proceso de storytelling, pero sin sobrevenderse. La proactividad, la adaptabilidad, muchachos, las competencias digitales son claves ahora. ¿Qué diría, por ejemplo? Es interesante ver que ahorita cuando uno trabaja en talento humano, una competencia que tal vez no se espera ser capaz de ser o ser uno community manager. Pero un community manager, ¿para qué? Porque tienes que postear en LinkedIn, tienes que mirar en Facebook, tienes que mirar en Twitter y quién mejor sabe de cómo funcionan las redes sociales, un community manager. Entonces, qué bueno uno ser un community manager también, por ejemplo. El learnability, perdón el Spanglish, pero es que hay muchas cosas que ahorita están mezcladas. El learnability es la capacidad de aprender, que ya se las había comentado. No solo esperar a que me enseñan, es que no tengo plata para hacer el posgrado. Bueno, y me metí a un curso. Les cuento que hay algunas empresas que te dan cursos gratuitos con universidades en el exterior. Chévere. Listo, sí, no tengo un diploma así donde una ceremonia, pero tengo un certificado. LinkedIn tiene una plataforma de learning también. Muchas plataformas tienen plataformas de aprendizaje. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Qué horas son? Perdón, no tengo. Ah, bueno. Pues. Y en esta es, y si soy recién egresado, ¿qué hago? Yo les decía que tengo un colega con el que yo trabajé hace unos años, que él se volvió experto. Nosotros trabajamos procesos de reclutamiento de jóvenes para plan carrera. Incluso lo hicimos acá en la universidad. Y él se enfocó muchísimo en los jóvenes recién egresados. Tiene un programa fabuloso y si ustedes lo quieren seguir, la consultora, le doy sus créditos porque esto es de él, o sea, se los traje porque la experiencia es muy buena, se llama First People. Y tiene unos talleres súper interesantes. Y él tiene esta parte y hace unos live en Facebook y en Instagram también sobre estos temas de reclutamiento.
Y él menciona que lo que un reclutador busca de un recién egresado son 3 cosas: la motivación, la energía y el potencial. ¿Alguno me puede decir dónde está la experiencia aquí? ¿La hoja de vida larguísima? No, son 3 cosas: la motivación, la energía y el potencial. La motivación, ¿por qué? Por el cargo al que estás aplicando, por crecer o por el sector. La energía, ¿de dónde viene la energía? ¿Qué energía estoy proyectando? Y el potencial. ¿Será que esta persona puede hacer match con mi empresa, con mi cultura, con el cargo? Aquí está el qué logro con mis fortalezas, qué ofrezco y qué ventajas tiene su generación. Mi generación es diferente a la de ustedes en cuanto a la búsqueda de empleo. ¿Qué ventajas tienen ustedes sobre esta generación? Ustedes son nativos digitales. Yo soy más de una generación de transición. Entonces, aprovechen esas ventajas. Hombre, somos nativos digitales, entonces, ¿qué podemos ofrecer a las empresas? Un manejo de bases de información impresionante que tal vez a una persona mayor le cueste un poco más. No que no podamos, que les cueste un poco más. Que, por ejemplo, yo quiero trabajar en talento humano y me volví una dura en plataformas, entonces me conozco los portales, me conozco Glassdoor, me conozco Torrent, me conozco todos los portales para que salen de lo normal. Eso es lo que yo tengo que potenciar. Mi generación, lo que yo tengo de ventaja. No es una desventaja ser una generación nueva, tiene antes muchísimo que aprender. Como les decía, las preguntas difíciles, que ya les contaba, ustedes tienen que prepararse. Entonces, ¿por qué quieres estar en esta empresa? No, porque fue la única que me llamó. No, o sea, ¿por qué quieres estar en esta empresa? ¿Por qué quieres trabajar en tecnología? ¿Por qué quieres ser freelance? Porque yo quiero crecer y quiero desarrollarme desde el punto de vista personal. Por eso no quiero estar inicialmente amarrado. Sí considero importante aprender de una empresa, pero no quiero estar amarrado, quiero ser freelance, quiero ser consultor, quiero trabajar, no sé, también es válido, quiero trabajar, por ahora, digamos, estoy enfocando mi carrera en hacer estudios posteriores, entonces quiero trabajar en una empresa que me permita fortalecer mi capacidad de bilingüismo y estoy apuntándole a un BPO, teleperformance, unos otros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Las preguntas estándar que les decía, son el 80% son las mismas. Háblame de ti, para un recién egresado y otras preguntas. Cuéntame tus hobbies. ¿Por qué será importante saber un hobby? ¿Qué puede aportar contar un hobby en una entrevista? ¿Qué creen ustedes? Puede ser. También, entonces, a mí me gusta muchísimo el fútbol. Todos los fines de semana me voy a jugar fútbol. Ah, bueno, chévere. Me gusta mucho el fútbol porque considero que en el fútbol puedo desarrollar mi capacidad de trabajar en equipo. El ver con mis compañeros cómo podemos desarrollar una estrategia para poder ganarle a otro equipo y verlo más allá de un deporte, sino como una forma de tener una visión estratégica o desarrollar mi liderazgo porque soy el capitán. ¿Ven que es diferente? Y es un hobby, es el mismo hobby. Me gusta mucho la lectura, sí, pero ¿qué tipo de libros me gusta leer? Me gustan los thrillers porque es que en un thriller yo tengo que me gusta estar a la par del escritor, entonces buscar la estrategia y tratar de pensar fuera de la caja y lo hago. Y en el último libro que leí, entonces, no sé, me leí El psicoanalista y entonces yo quería encontrar el asesino y bueno, eso. ¿Sí ven cómo es diferente contarlo así a simplemente qué te gusta hacer en el tiempo libre? Leer. Bueno, no. Estar en redes sociales. Ah, bueno, ¿qué me gusta a mí? Programar. ¿Por qué te gusta programar? Porque considero que el lenguaje de programación me permite desarrollar muchísimas habilidades para las empresas y desarrollé un programa en un último trabajo de la universidad que me permitió automatizar, no sé, un chatbot que me permitió automatizar un proceso o un bot. Eso, por ejemplo, es un hobby. Y eso es lo que hay que vender cuando estamos recién egresados, porque no tenemos más experiencia. Entonces, miren cómo es diferente contarlo. ¿Por qué deseas trabajar con nosotros? Es clave. Entonces, infórmense de la empresa. Si de verdad la empresa no les gusta, ustedes van a llegar a la empresa sin energía. Y ahorita las empresas manejan algo que se llama la marca empleadora. Ustedes han escuchado eso. Está la marca personal, que ya lo van a reforzar, y las empresas también están por contraparte trabajando la marca empleadora. Antes se hablaba mucho de reclutamiento y selección. De reclutamiento, yo voy, te busco y ven a trabajar conmigo. Ahora es atracción de talento y para atraer personas. Yo tengo que tener una cultura que realmente llame a las personas a trabajar conmigo. Y las generaciones de ahora trabajan mucho porque se identifican con las causas de las empresas. Entonces también la empresa está haciendo su parte. Si me identifico con la causa de la empresa, tengo que decirlo en la entrevista. Evitar los monosílabos. Liderar la entrevista. ¿Sabes manejar Excel? Sí. ¿Sabes manejar Access? Sí. La energía, muchachos. Tampoco es que llegar a la entrevista como, uy, sí, no, es que yo soy el
eso y me voy a ganar eso. Pero la energía que ustedes proyecten sí impacta muchísimo. Algo que tienen los practicantes muchas veces cuando entran a las empresas, la gran mayoría es la capacidad de asombro. Entonces todo es nuevo, los procesos son nuevos, la forma de hacer las cosas es nueva. Cuando somos recién egresados no hay que perder eso. Y esa capacidad de asombro se ve en la entrevista. Y la práctica también. ¿Cómo vendemos la experiencia sin tener la experiencia? Hemos hecho voluntariados, tenemos pasantía, tenemos trabajos prácticos en la universidad. Entonces no hice pasantía, no tengo un voluntariado miércoles, ¿qué cuento? Cuento lo que les comentaba, o sea, tengo un trabajo en una materia donde fue súper desafiante porque tuvimos que implementar algo de la universidad en una empresa, entonces nos dimos cuenta que los procesos eran diferentes y aprendí cosas, eso lo puedo contar en la experiencia. Y lo que les contaba la parte de los hobbies. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, comentario, ¿les parece? ¿Les suena? Les quería mostrar este proceso de selección. Me va a tocar volver a subir, es que es muy interesante. Es un video que toma 5 minutos. What's your management style? Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn. Can you give me one reason why I should hire you? Because sports is my passion. I'm really passionate about football. When you are looking for a job or an interview, you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, great. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, thank you very much for your time, first. Okay. Thank you very much. Yeah. Okay. Here's a Thank you very much. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? If we're talking about money, how much money do you think you would like to have in the position? Last time this happened, was at a disco. The disco day? Fire and passion, or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Simon, Mr. Wilson, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. Okay, he's back. Okay, he's okay. Okay. ¿Qué les pareció? Esos son procesos de selección también que llevan muchas empresas hoy en día. Son procesos diferentes. Por eso les digo que en un proceso de selección hay que ser auténticos.
Ahí no se podía disimular, o sea, desde que te cogieron de la mano, completamente los sacaron de la zona de confort. Hay procesos que se llaman, bueno, Assessment Center también, que ya les voy a contar, donde alguna vez lo hacíamos y uno de los gerentes que evaluaba a los jóvenes siempre les ponía un papelito en la entrada, siempre. Dejaba un papelito, un dulce, una envoltura de un refrigerio, lo ponía en la entrada. Se fijaba quién lo recogía. Siempre se fijaba quién lo recogía. Entonces, en un proceso de selección, sobre todo cuando estamos con ese tipo de pruebas, todos nos están observando y hay que ser auténticos. Eso me encanta, pues porque primero que todo, pues obviamente todos, la mayoría quisieran una pasantía de esas, pero miren el proceso tan interesante. Ahí no hubo la típica entrevista estructurada, no hubo la prueba psicotécnica, todo fue guiado y los que los cogieron fueron los mismos compañeros. Entonces recuerden lo importante de ser auténticos. Entonces ahora pasamos la entrevista. ¿Qué nos vamos a encontrar en cuanto a un proceso de selección, en cuanto a pruebas? Esto es un poquito más teórico, pero se los voy a contar. Entonces existen las dinámicas de grupo. A veces llegamos a una entrevista solos, a veces llegamos a una entrevista y 4 personas. Son supremamente incómodas, se los digo, para uno de aspirante. Pero si yo voy preparada, la competencia no son todos ellos, es como, porque a veces empieza el uno, entonces el otro cuenta otra historia más impresionante y así. Pero si yo tengo mis respuestas preparadas, yo ya tengo mi historia, la que voy a contar, no importa si tengo 4 o 5 personas, yo tengo muy claro lo que yo voy a vender y eso es lo que voy a mostrar. Hay juegos de rol, en ocasiones hay foros de debate, ahí les ponen a hacer, digamos, pruebas de brainstorming, la técnica de panel, que es que te entrevistan también varias personas, o mesas redondas. Entonces, en esas técnicas, en esas entrevistas, usualmente lo que buscan es detectar ciertas habilidades o competencias muy puntuales. Ni todas son para el que brille más, tal vez el que tenga la capacidad de ejecutar, tal vez la persona que tenga la capacidad de análisis y lo muestre en las pruebas. Entonces, las empresas las diseñan dependiendo de lo que quieren ver. Están las famosas pruebas psicotécnicas. Entonces, hay un montón de pruebas psicotécnicas. Esas pruebas psicotécnicas solo las aplican los psicólogos. Nosotros como administradores no podemos. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Pues uno contrata a un psicólogo y te pasa un informe. Son más un apoyo, para mí personalmente son más un apoyo que algo que te diga si la persona sigue o no, como para corroborar las cosas que ya viste en la entrevista. Yo personalmente considero que la entrevista es el mayor filtro. Hay otra cosa que se llaman los assessment center. ¿Qué es un assessment center? Es un grupo, es donde la empresa diseña un grupo de pruebas para evaluar a los candidatos. Un assessment puede tomar una mañana, una tarde, un día y reúne varias técnicas. Puede tener una entrevista, puede tener una dinámica grupal. No siempre que hay una dinámica grupal es un assessment, pero usualmente los assessments siempre tienen pruebas grupales. Hay juegos de roles, análisis de casos. Hay una técnica que utilizan mucho que es el in-basket, que es que te ponen como un email y tú tienes que organizar tus prioridades. Todo depende de lo que quieran observar y del cargo. Una presentación grupal, trabajos de investigación, exposiciones temáticas. Lo interesante de los assessments es que los que evalúan, es que los que evalúan son usualmente los líderes, los gerentes. En ese que les contaba era un proceso de un día entero y los que evaluaban eran los futuros líderes de las personas que iban a entrar. Los assessments son más pequeños porque se hacen sobre todo cuando tenemos temas de desarrollo de carrera, así. Ay, gracias. Entonces, todos los días se aprende algo. Cuando tenemos temas de desarrollo de carreras, cuando entran procesos de trainees, cuando son cargos que tienen mucho potencial en la organización de crecimiento, se trabajan mucho los assessments. Y la gamificación, esto es ahorita lo que está, como decimos acá en Colombia, mandando la parada, y es que en lugar de una prueba psicotécnica donde uno tiene que llenar 80.000 campos, te mandan un juego. Un link para un juego virtual, puede ser parecido a uno de estos que son, no sé qué, Dash, que son de servir mesas, que no sé qué, y te evalúan de acuerdo a eso. Eso es gamificación. Hay dos cosas, ¿no? Está la gamificación, que son estos juegos, rompecabezas, y está otra cosa que se llama teoría de juegos, que es aplicar la parte lúdica a los procesos. Y hay una que está muy ahorita en boga, que es el Lego Serious Play. Que esta otra vez te entregan fichitas de Lego y en la entrevista te dicen, oye, construyeme este caso, pero muéstramelo con las fichas de Lego. Todos estos ya son muy especializados cada uno, o sea, para formarte en eso tienes que ser un consultor especializado en gamificación, en Lego Serious Play, pero les cuento que son cosas que nos podemos encontrar. ¿Cuál es la ventaja de la gamificación en las pruebas psicotécnicas? Que se pierde esa rigidez y esos nervios, y eso de que no, entonces yo me voy a meter a ver cómo la manipulo, entonces si es un Bartek, entonces el dibujito aquí arriba, entonces yo ya sé qué quiero mostrar. Con la gamificación, pues como tú estás siendo auténtico, es un poco más sencillo. En cuanto a las pruebas psicotécnicas, y esto es lo que vamos a encontrar. No sé si tienen más preguntas, inquietudes, comentarios, dudas.
no tienen una solución sino para ver cuál es el comportamiento como ideal, buscar el liderazgo. Los assessment depende de lo que la empresa quiera encontrar. Entonces, usualmente lo que se hace para evaluar un assessment es un listado de las competencias que la empresa quiere identificar. Entonces, quiero identificar trabajo en equipo, quiero identificar toma de decisiones, quiero identificar liderazgo. Y como no lo evalúa un psicólogo, por así decirlo, una persona únicamente de talento humano, sino las personas que están en la acción, personas van trabajando, los evaluadores van mirando. Si alguien quiere venderse es muy difícil porque no puedes estar pendiente de dónde está el evaluador y hacer. Entonces también por eso los assessments son tan interesantes, porque te metes en la tarea y las personas van evaluando son tus comportamientos. Y son muy personalizados, cada empresa los diseña, depende de lo que quiera encontrar. Así, como a grandes rasgos. No sé si tienen más dudas, inquietudes, comentarios, ¿no? Hace poco. Sí, eso, si quiere, pues lastimosamente Mauro me dijo, anota tus datos en la presentación, y a mí se me olvidó porque no anoté que tenía que anotar mis datos, pero ustedes me encuentran en LinkedIn, mi perfil es Sandra Viviana Barrios, si necesitan apoyo con mucho gusto los puedo apoyar. Recuerden que, por ejemplo, si son temas de hoja de vida y de todo este perfil profesional, yo lo que los incentivo es que ustedes mismos hagan primero el análisis interno antes de buscar cualquier persona que les pueda decir cómo responder. Desde que ustedes se conozcan bien a ustedes mismos ya es un paso enorme. Darles las gracias por su tiempo, por la presentación y bueno, estoy a disposición. Mucho gusto. Ah, dime. No sé si todavía quiera preguntar, de pronto corté muy pronto. Natalia, ¿aún tienes preguntas, dudas? Bajaste la mano, queremos saber si tienes alguna pregunta. Sí, es una pregunta. Digamos, yo llevo trabajando mucho tiempo en una misma empresa. Digamos, al momento de yo querer aplicar para una vacante. Ven, Natalia, es que no te obviamente- estamos escuchando. Espérate un segundo, por favor. Ya creo que te van a poner en altavoz. Listo. Por favor, puedes con tu pregunta. Bueno, gracias. Sí, sí, yo llevo trabajando en una empresa mucho tiempo. Si quiero aplicar a una oferta de trabajo, ¿cuál es la mejor manera? Digamos, está bien dentro de la experiencia que uno relacione esa vinculación desde hace muchos años, o sea, está bien visto, ¿cómo es la mejor manera para yo poder aplicar una oferta y que esté bien visto? O sea, que... Sí, claro que está bien visto el tener una experiencia laboral bastante extensa en una empresa. Personalmente en una empresa yo estuve 11 años y ha sido una de mis mayores experiencias laborales, que es muy importante y que es bueno resaltar si has tenido periodos de crecimiento. El crecimiento no son solo cargos, no solo digamos una jefatura, sino de pronto si tus roles y responsabilidades se ampliaron con el tiempo, es bueno que lo destaques. Por ejemplo, pasaste de participar en una actividad a liderarla,
pasaste simplemente, digamos, de conseguir la información a analizarla y compartirla, hacer un reporte gerencial. Eso es bueno destacarlo, destacar el crecimiento y construir también cuando construyas tu hoja de vida y construyas tus historias para la entrevista, destacar cómo fue ese crecimiento, porque lo que va a evidenciar es eso, que no fue algo estático, sino que fue una historia de crecimiento dentro de una empresa y pues en la cual llevas mucho tiempo, y también tener muy claras las razones por las cuales quieres cambiar, sea de rol, sea de empresa o sea de sector, o sea, las razones que te motivan a cambiar de empresa. Vale, muchas gracias. Listo, espero haberte aclarado la pregunta. Bueno, no, muchas gracias a todos. Si no hay más dudas, les agradezco pues su tiempo y su disposición. No sé, Mauro, si quieres comentar algo más al final. Sí, así voluntariamente. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias pues a todos los que vinieron acá de manera presencial. Vi dentro del chat que hicieron varias preguntas con respecto a dónde pueden encontrar las grabaciones. Nosotros se las vamos a compartir, sin embargo hicimos una transmisión por Facebook Live, muy seguramente ahí también va a quedar colgada. Más adelante la vamos a subir a YouTube para que pues todos tengan acceso a ella. ¿Listo? En el Facebook de la asociación, sí, señor, muy buena pregunta, profe. En el Facebook de ADEUN, de la Asociación de Egresados de Administradores de Empresas, nos encuentran precisamente así como ADEUN en Facebook y también el canal de YouTube está igualito. Entonces, pues, muchísimas gracias nuevamente a todos por venir. Muchísimas gracias a ti, Vivi, por compartirnos todo ese conocimiento, toda esa experiencia que estoy seguro que a todos nos va a funcionar. Y nos vemos entonces el día de mañana en el mismo horario, mismo canal, las personas que vayan a estar ahí virtual. Las personas que vayan a venir de manera presencial lo vamos a hacer en el auditorio 205 del edificio 311. Entonces, pues, los estamos esperando. Bueno, el día de mañana vamos a trabajar sobre marca personal. Nuestra invitada va a ser Ana Isabel Toledo. Ella se dedica a todo lo que tiene que ver con el tema de cómo vestirnos bien, todo lo que tiene que ver con la proyección de cómo nos presentamos en una entrevista de trabajo precisamente. Ir bien vestidos, proyectar lo que nosotros queremos como profesionales y pues la charla va a estar bastante interesante. ¿Listo? Muchísimas gracias.